Bien, comenzaremos. Gracias. Bien, hoy día vamos a ver la introducción a la administración hospitalaria y vamos a ver muchos conceptos que son muy importantes. El primer concepto que vamos a ver que es sobre salud. ¿Puede creer el corte que dice ya? Primero. Dice acá. O saúde não é só a ausência da enfermidade, senão que é algo positivo, uma atitude gasosa antes da vida e uma aceitação alegre das responsabilidades que a vida hace recair sobre el individuo. Sobre eso, La compañera que está allá al fondo, ¿has podido escuchar el concepto? ¿No? A ver, dale, tú ahora una leída. ¿Tú no ves? ¿No lo escuchaste o no ves? No lo escuché, pero desde aquí no veo para ver. No ves. ¿Por qué no te vienes adelante? Te lo voy a traer una silla. ¿Segura? Lo importante es que realmente atiendan. Porque como les digo, si ustedes le ponen sus 5 sentidos en las clases, van a disminuir la dificultad inclusive para el proceso de aprendizaje. Por favor, tú que estás adelante, dale lectura nuevamente. Hace mucho la lectura, chicos, por si acaso. La salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que es algo positivo, una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo. Bien, este concepto se fue generando en 1941 a través de C. Harris, pero también a medida que va pasando el tiempo, vamos mejorando los conceptos, no solamente de salud y enfermedad, muchos conceptos, inclusive de algunas enfermedades, se van evolucionando en nuestra época, ¿no? El logro del más alto nivel del bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. ¿En algún momento ustedes son un colectivo? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto, son un colectivo. Si entre ustedes tuviéramos un pequeño brote, por así decirlo, de influenza, ¿podría afectar al resto? Sí. Sí, señores. Si hubiera entre ustedes un pequeño brote de depresión, ¿puede afectar al resto? No. No, ¿Sí o no? ¿Por qué no? porque es del individuo, de la persona, es lo que siente, yo creo, la persona. Hasta cierto punto, hasta dependiendo del nivel de conexión que se tenga de esas personas. Correcto. Por eso les preguntaba a nivel de colectividad, porque ustedes pueden ser, como en todos los años, hay grupos demasiado unidos como grupos que son totalmente islas, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo se conecten socialmente. Inclusive, los que hemos estudiado un momento afuera, sabemos que inclusive con otros estudiantes de afuera, hacemos familia. Nos empezamos, ¿qué cocinamos este fin de semana? Anda a comprar tal cosa. Estudiamos juntos. Entonces haces pequeñas conexiones, de repente inclusive que cuando llegas a tu mismo hogar ya te sientes un turista, un visitante. Y cambian, los extrañas inclusive, ¿no es cierto? Entonces, todo este bienestar físico, como les decía, tanto físico, mental, social, va a depender del concepto de salud. Bien, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud hoy en día ya no toma en cuenta solamente a la enfermedad. Hoy en día y cada vez a más detalle estamos tomando en cuenta muchos de los procesos que están pasando, muchos de los procesos que vive el individuo. Hoy en día se llaman determinantes sociales. Ya no sé si vale la pena que los mencione,
pero ya lo han visto en epidemiología y en salud pública, ¿no es cierto? Esas determinantes sociales son las causas, en algunos casos directas y en otros indirectas, para que se generen enfermedades no solamente en el individuo, sino en la misma población. En esta imagen podemos ver una primera corte de un hospital. ¿Quién sabe qué significa hospital? Nada. ¿A qué se viene hospital? Sería un centro de salud que tiene como responsabilidad un atendimiento completo a todos los pacientes, tratándolos con igualdad. Ya, está bien. Tratar de a los pacientes de una forma igual. Sería el hospital, sería un centro de salud Tranquilo, que ayuda a la gente a las necesidades de salud. el amigo de gorrita de Mickey, ¿qué crees que sea un hospital para ti? Bueno, sería un centro donde se puede curar las enfermedades, Se puede curar y ayudar a la tratar gente. a ayudar a la gente. Bien, de hecho, el hospital nace bajo este concepto, ¿no es cierto? El término hospital viene del latín hospitium, u hospitalidad. Y la mayoría de estos hospitales, de hecho, en muchas culturas ya se encontraban lo que simulaba un hospital, ¿no es cierto? Lugares donde daban atención médica, ya inclusive en el antiguo Egipto había lugares donde se brindaba atención médica. Si nos vamos a la cultura incaica, había lugares donde se brindaba Sacsayhuamán, si no me equivoco, era un centro de salud más o menos, donde hacían Lobotomía. no era, no. Trepanaciones, correcto. Porque había lugares, ¿es Sacsayhuamán? No. Cultura Paracas. Entonces hay lugares donde se han encontrado formaciones rocosas, talladas obviamente, donde se veía que le daban un uso más médico, ¿no? Imagínense en culturas como la Inca, Maya, Azteca, las culturas principales de toda Latinoamérica. Entonces ya en la parte del medieval es la parte religiosa quien asume estos centros con el tema de dar hospitalidad no solamente a la gente enferma, sino a la gente que los visitaba de otros lugares. Recuerden que antes viajar de un lugar a otro, a pesar de que era muy cerca, tardaban 1 o 2 días, ¿no? Entonces, este es el lugar donde se brinda hospitalidad a extraños, ¿no? Entonces, más o menos nace así. Vamos a ver. El hospital de estos tiempos, ya donde se empieza un poquito a registrar esta atención médica, juega un papel importante en las vidas y creo que todos en algún momento hemos visitado y hemos visto cosas buenas y cosas malas de los hospitales. Hemos nacido en un hospital, seguramente una gran mayoría. Algunos, como yo, que ya tenemos alguna cirugía, una cólera, otros han tenido otro tipo de intervenciones y en algún momento ustedes van a estar viviendo la vida hospitalaria, esperemos que sea el año, y van a ver todas las carencias que hay. O sea, a veces para la gente, y esto quiero que quede muy claro, para la gente es fácil criticar al personal de salud, ¿no es cierto? Ahí está el doctor tomándose su café, ahí están las doctoritas que están charlando, están comadreando, pero a veces ese es el único momento donde es el pequeño descanso que tienen, ¿no? Y obviamente el sistema de salud no genera los momentos como para que las personas puedan tener, por ejemplo, un solo trabajo y aquí están picoteando, voy medio tiempo a la Caja Nacional, voy otro medio tiempo a la Caja Petrolera, luego me voy a mi actividad privada, y bueno, y todos van haciendo lo que pueden. Entonces, tenemos 3 tipos de deficiencias, tanto en la parte estructural, en la parte de recursos humanos y obviamente en la parte organizacional como sistema. Bien, entre los conceptos de salud
tenemos características que hemos dicho que es un estado que buscamos, el estado de bienestar del individuo, y se ha tratado de dos ópticas, de la parte multidimensional, que se refería a la parte física, psíquica, mental, social, y la parte de variabilidad. Y en esta parte de variabilidad ustedes ya van tomando conceptos de epidemiología, que vienen a ser lugar, tiempo, cultura, religión. Este último se puso muy en boga porque la religión, inclusive antes era muy obligatorio en las historias clínicas, les hablo más o menos de los años 80, preguntar de qué religión era, porque eran creencias muy estrictas, digamos, como por ejemplo los mormones. Vamos a llevar un poquito más adelante eso. El lugar, tiempo y cultura fue tan fuerte la impresión para algunos autores que la plasmaron en la misma historia clínica. Cuando ustedes pregunten o escriben orientada a las tres esferas, ¿a qué se hace referencia? Lugar, tiempo y espacio. Lugar, tiempo y espacio. Entonces, esto va también relacionado a eso, ¿no? Bien, aquí miren, tenemos una pequeña fotito del Hospital Viedma. El Hospital Viedma, de hecho, era una caballeriza, ¿no? Era una hacienda que de a poquito fue evolucionando. Y cuando se volvió hospital, pues no teníamos tanto personal de salud. Quienes nos ayudaron fueron el personal religioso. Y este personal religioso, esas eran las salas de materno, donde teníamos un montón de gente ahí en trabajo de parto, y las señoras estaban, las monjas, y muy pocas enfermeras, muy pocos médicos estaban para atendernos. Entonces, básicamente, la salud va evolucionando también en cuanto a estructura. Bien, en cuanto a las condiciones de salud, hablamos de morfológicas, funciones, rendimiento vital y conducta. ¿Por qué morfológica? Que no hay alteración de estructura ajena al cuerpo. Tenemos alteraciones propias como el pie equinovaro, cálculos, agentes microbianos que pueden generar algún tipo de alteración morfológica. Respecto a las funciones vitales que pueden afectar a la salud, ustedes saben de dónde vienen las funciones. Cuando ustedes están revisando una historia y te dicen sus valores de creatinina están en valores normales. ¿Cuánto es el valor normal de la creatinina en un varón adulto? Díganse por favor, eso sí es sano. No entiendo. Muy bien. ¿Y una dama? No, por ahí. 0.1 a 0.15 menos, está bien. Bien, eso es muy importante porque en algún momento, ¿de dónde sacan que es normal? La presión arterial, ¿cuánto es normal? La saturación de oxígeno, ¿cuánto es lo normal en Cochabamba? 94%. Depende, 92. ¿Cuánto es la saturación en Cusco? 90. ¿Quién vive en la playa? Sabemos, por si acaso en Bolivia hay las playas de Copacabana. Claro que sí. ¿Quién vive por la playa en Brasil? ¿Cuál es la saturación a nivel de la playa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Está libre del mar. Muy bien. Entonces, todo tiene un porqué, y en el momento que nos referimos a la normalidad en cuanto a algunos estudios, es que hubo un estudio estadístico previo. Por decirte así, recolectamos un montón de población, sacamos una muestra, definimos cuáles son los parámetros, varones, adultos, mayores de 19 años hasta los 40, y empezamos a hacer pruebas, sacamos creatinina a todo el mundo.
y vamos viendo que la mayor parte se va concentrando en un punto medio, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, si se acuerdan de bioestadística. Entonces, cuando se concentran en el punto medio, es que todo lo que está rodeando a la media aritmética es la mayor concentración. Puntos que se difieren, por ejemplo 1.6 o 0.4, están dependiendo a una desviación estándar o a dos desviaciones estándar que pueden dar lugar a cosas extraordinarias, o sea, cosas fuera de lo normal. Ya vamos a ver un poquito más de todas maneras eso. Luego el rendimiento vital, obviamente, si nos vamos a cosas que exageramos en algunas cosas, por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas, que es parte muy común en el personal de salud, en especial en los internos, en los que van a matar en el pierna, obviamente, que tienen una vida social bastante agitada por el estrés de la vida, el estrés de los residentes, pues pueden llegar a ser un hígado graso al terminar su internado, ¿no? La conducta, obviamente el comportamiento, ¿qué es lo saludable de la conducta? Hacer lo que nos ponen en regla o hacer lo correcto. Ahí vienen un poco, ¿no?, las dudas, porque a veces vemos entre los mismos compañeros personal que está totalmente saludable, alegre, y nos enteramos una semana después que resulta se había suicidado por su novia. Es que el otro compañerito le ha quitado la novia. Entonces, por favor, no hagan cosas malas, les recomiendo. Y si hay signos de alarma en alguien con depresión, por favor, háblenles. Bien, a ver, voy a seguir buscando gorritas interesantes. La gorrita gris. ¿Eres tú, señor? ¿Sí? ¿Has venido a mi llamado? Bien, ¿qué ves en la imagen? Una cirugía. Una cirugía. ¿Ya? ¿Qué tipo de cirugía? Laparoscopia. Laparoscopia. Una laparoscopia de rodilla. Ya. ¿Qué más ves en la imagen? Este cirujano, el ayudante. Ya. Presidente. ¿Cuántas personas crees que están en esta cirugía? Por lo menos 8. ¿Cuántas? 7. Los 6 que están en el... Falta la anestesióloga, falta la anestesia. Ya. 6 parados y el Falta paciente. ya. Ajá. Ya. ¿Alguien más? Aparte hay otro ¿Un más. poquito más? Hay una rodillita por ahí del anestesiólogo que está tomando su café y está poniendo la música. Está bien. Bien, esa es mi primera recomendación de la parte médica. Todo en los pacientes normalmente es visual. No dejen de observar los casos. Si ustedes le digan, la señorita está viniendo a consultar, ¿por qué? Está con dolor abdominal. Ahí debe ser su gastritis, se ha cañado también pues en carnavales, ¿no? ¿No serían carnavales? Sí. Sabemos que sí. María, por el amor. ¿Quién quiere regañar? Entonces, no supongan cosas. No porque tengan cara de santita, pero de santita. Lejos de eso. Entonces, la idea, de verdad, en medicina, utilicen muy bien sus dos ojitos. Traten de ver a detalle todo el ambiente, todo el contexto, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta es una imagen de ejemplo, es una artroscopía, están utilizando el arco en C y todo. Está el anestesiólogo, hay un horario, hay una hora en que han iniciado, sí. Pero traten siempre, y la medicina es descriptiva. En la historia clínica no es mayor complicación, ni se pongan barreras cuando estén haciendo una buena historia. Ustedes ponen a horas, 16 horas, inicia cirugía, el protocolo,
artroscopía de rodilla derecha, paciente de sexo masculino, y empiezan a describir como un cuento, ¿sí? Entonces, en salud, una de las cosas más importantes es la observación. ¿Por qué pongo esta diapositiva de la observación? Por este concepto de enfermedad. Ahora, el de gorrita negra, por favor. Lea fuerte, como en la premilitar, por favor. La enfermedad de latín, infirmitas, Infirmitas. no firme, falta de firmeza. Es un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. Bien, muchas gracias. Entonces, como han visto, muchas de las palabras vienen de latín. Y eso es lo que pasa. A veces simplemente observamos algo muy pequeño, pero no vemos el contexto completo. ¿Qué se llama esto? Iceberg. Bien. ¿Y se acuerdan del Titanic? Ya, es el mejor ejemplo, ¿no? Un iceberg ha podido hundir un semejante barco que era el barco de élite y de guerra que podían tener en esa época, 1912, ¿no es cierto? Uno puede percibir que es algo sencillo y podemos tener frente a nosotros un caso muy complejo, realmente. A veces hay pacientes, sí, exageran, no les voy a mentir. Hay gente que dice, ay doctor, me duele, no quiero ir a trabajar, pero me da permiso ya un día. Y al final, ¿qué resulta? ¿Por qué te duele? Es que tengo diarrea desde ayer, he ido a comer feijoada. Entonces, no, pues tú no puedes comer feijoada, no estás acostumbrado a esos trastornos gastroalimenticios. Entonces, anda nomás a comer tu panchito. Hay cosas que uno a veces no le da importancia, pero cuando empezamos a obtener más datos y le dices, a ver, por ejemplo, ¿y qué tal en carnavales? ¿Ha consumido bebidas alcohólicas? Sí, pues doctor, he ido duro, vayan a los Caporal San Simón. Entonces, grave, ¿no? Entonces, tú vas sumando adulto, sobrepeso, consumo de bebidas alcohólicas, trastornos. ¿Qué has comido ayer? Ah, para reaccionar he ido a comer fricasé. Va sumando detalles y resulta, vas a googlear qué es fricasé, ya luego. Resulta que estamos frente a un hígado graso de repente. Y no solamente es un caso de obesidad o de una gastroenteritis. Puede ser muchas otras enfermedades tan silentes como el Helicobacter. ¿Qué saben sobre el Helicobacter? A ver, vamos a preguntarle al amigo que está de negro en la última fila. ¿Qué sabe sobre el Helicobacter? Danos todo lo que sepas. Danos la triada ecológica. ¿Sabes qué es la triada ecológica? Sí. A ver, haz una triada ecológica. ¿Crees que haya más gastritis crónica por el Helicobacter en Bolivia o en Cochabamba? ¿Por qué en Cochabamba? Vamos a hacer un poquito de ejemplo de analizar, ¿ya? O sea, quiero que sus mentes sean bastante críticos. ¿Por qué en Cochabamba? Vamos, piensen. No es solamente la causa. Arroz, papas, fideos. Ya, carbohidratos. Son muchas cosas. Ya, no es la causa. Comida chatarra, ya, o sea, comida no preparada higiénicamente. Porque no hay buena higiene. Esas hamburguesitas de la heroína, o sea, acá están bien elaboradas. No sabemos cómo las preparan, cierto. Pero de repente esa carne está en el sol, con el perrito, no sabemos. Carne de qué, pero ya. ¿Qué otra cosa? Pero piensen más allá de eso.
Y lo ha dicho su compañero. Picante, irrita, pero no me sale la causa con el tema del licor. ¿Qué más? Vamos, piensen. Aquí es criterio. Alguien que viva en la zona sur. Puede ser porque no hay esa higiene, las personas defecan en la calle, los vientos, y no hay buena higiene, se puede decir. Porque está en las islas más que todo. No he visto a nadie todavía defecando en la calle, ni en carnavales he visto eso, pero... Yo vi. ¿En el corso? Aquí orines de la... Ah, no, está bien, pero... Loco, no. ¿Cómo que estás bien? Primero tienes sobre el deporte. Miren, es algo tan sencillo como esto. Cochabamba ha tenido muchas dificultades con el tema del agua potable. Se ha dividido en dos prácticamente la ciudad, una zona norte y una zona sur. La zona norte está tan bonita como la ven, con arbolitos, Pero hay más bonitas. helicóptero. La zona sur no significa que haya, ahí están los pobres, no, nada que ver. De hecho, hay muchas fábricas en la zona sur. Lo que pasa es que no llega agua potable a la zona sur. ¿Y qué tienen que hacer? Es comprarles de los señores, de esos malvivientes que venden el agua, porque es como si fuera un negocio, ¿no? Y aparte que ellos tienen la dicha que en su zona tengan muchísima agua, que tienen que abrir las pilas para que realmente salga, ¿no? De sus tanques. Entonces venden a través de cisternas a la zona sur, y en la zona sur hay lugares muy alejados, les digo con experiencia, porque he llegado hasta lugares 2 horas en un micro y seguía viendo casitas. Y en esas casas, pues te compran un turril de agua, 7 bolivianos, y un turril para 3, 4 personas que son una familia, les dura aproximadamente 2, 3 días. Son 2 turriles de agua a la semana, son 6 al mes aproximadamente. Entonces, ellos no tienen dónde almacenar el agua, se quedan en los turriles y consumen esa agua a veces contaminada, ¿no? Además que obviamente hay animalitos que están por ahí, por ejemplo. Entonces, ahí la presencia del helicobacter ya no se vuelve una bacteria común y corriente, se convierte en una bacteria cosmopolita. Por más que le haga tratamiento, ¿qué va a pasar? Va a volver a reinfectar. una reinfección. Correcto. Entonces hay enfermedades silentes como la gastritis crónica por el helicobacter, que uno dice, me está dando un poquito me está quemando, voy a tomar un omeprazol. La gente ya se autorreceta, ¿no? O ranitidina, o sea, ya saben mejor que nosotros. Inclusive uno de mis pacientes ha venido la anterior semana, el viernes, me dice, ¿me va a dar un gastrozol? Gastrozol. ¿Saben qué es el gastrozol? Es omeprazol, o sea, es una línea un poquito más adelantada. Cada tableta cuesta 8 bolivianos, solo de una. Bueno, es mucho mejor también, ¿no? Pero, o sea, cada uno ya hasta googlea. Y lo que tenemos que parar, y si me ayuda, es la automedicación. Porque, ¿qué necesita esa persona? No necesita un esomeprazol, necesita una endoscopía, necesitamos ver si tiene helicobacter. ¿Cómo se diagnostica el helicobacter? Tranquilos, y voy a preguntarle al señor de Rosarito. Es un cosa mala, ¿no? Por favor, ¿cómo se diagnostica el helicobacter? ¿Recuerdas, no? Preguntemos al señor de Quinto. Prueba de ureasa y endoscopia. ¿Verdad? Prueba de ureasa y endoscopia. Ureasa. Sí, extra. Se puede pedir IgG, que es para el helicobacter, sangre, y también heces, ¿no es cierto? Es mucho más fidedigna en heces. Y obviamente si la clínica respalda, pues no es que a todo el mundo le voy a mandar a hacer endoscopía por si acaso, ¿no? Endoscopía y una pequeña biopsia para mandar y ver cómo está el tema, ¿no? Bien, latentes, enfermedades latentes, un ejemplo de enfermedad latente. A ver, ¿quién nos da?
A nuestro fan número 1. Señorita, ¿cuál es una enfermedad latente la que está grabando? ¿Qué? Una aterosclerosis puede ser. No es arroz, María. No es, Estoy preguntando a ella. no es arroz. No. A la de atrás, no a la fan de verdad. Tuberculosis. ¿Qué tipo de tuberculosis sería la latente? ¿Sabes qué es un mal de Porte? ¿No? ¿Alguien sabe qué es un mal de Porte? Sí, señor. Es cuando hay tuberculosis en la columna. La parte. Bien. Latente, o sea, hay una diferencia, ¿no es cierto? Silentes es una enfermedad silenciosa. Latente es que puede generar algunos síntomas y signos, pero que está muy, o sea, es tan debajo, tan oculta, diría yo, que en este caso podría dar, por eso decía, dar el ejemplo de una tuberculosis extrapulmonar, que realmente es una casualidad diagnosticar, una casualidad. Se has intentado todo, pero resulta que la paciente tiene fractura, se ha caído y ha generado una fractura, no tiene tos, no tiene nada de una tuberculosis pulmonar común y corriente. Entonces vas buscando otras patologías que pueden estar muy ocultas. Otro ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Un cáncer de colon. No necesariamente genera una sintomatología clara, pero si tendríamos que buscar, como dicen los protocolos de medicina preventiva, ¿qué tendría que pedir para diagnosticar cáncer de colon? Normalmente cada año en varones, por ejemplo, que tienen mayor incidencia Para diagnosticar cáncer de colon. No. ¿Qué me dicen? Cáncer de colon. Sí. ¿Sabían que el cáncer de colon es uno de los cánceres con mayor prevalencia a nivel mundial y genera mayormente en varones? ¿Qué puedo hacer para diagnosticar oportunamente? Es como para el cáncer cervicuterino utilizo el Papa Nicolau. El Papa Nicolau tiene una tendencia de realizarse entre mujeres activamente sexuales, debe ser de cada año. Mientras más va avanzando la edad y disminuye la actividad sexual, ya puedo ampliarlo a cada 2 años. Ahora lo mismo, cáncer de colon. Imagínense un paciente de 22 años, es parte de la comunidad gay. Hemorroides también puede ser, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso, que no tiene ni hemorroides, no tiene nada, pero está muy ocultito. ¿Qué le debería pedir? Mínimamente. Aparte de la prueba de VIH. Sangre, sus veneses. No es muy caro y me sirve para un diagnóstico oportuno. Enfermedades potenciales, obviamente está el CA, los diferentes tipos de cáncer, sobre todo los cáncer de mama. ¿El cáncer de mama es hereditario? Sí o no. Sí, en un cierto porcentaje. Bien, esa es la respuesta. Hay predisposición genética del 15% si hubo mamá o abuela que haya tenido el mismo problema o el mismo comportamiento de ciertos tumores. ¿A partir de cómo diagnostico el cáncer de mama? Por clínica y estudios de gabinete y laboratorios. Bien, he utilizado la clínica, he hecho la palpación en forma de reloj y luego le he mandado a hacer una Mamografía. Muy bien, es que no, eso es lo que quiero que entiendan. Ven ese juego, no en todos se utiliza, tiene que haber criterios. La mamografía utiliza mujeres mayores de 40 años. Los protocolos internacionales dicen 40 años, así es. Mujeres menores utilizo la ecografía mamaria. Correcto. Y si fuera una mujer de 45 años, ¿puedo utilizar ambas? ¿Sí o no? No funcionaría porque se puede hacer el proceso.
¿Perdón? Creo que no funcionaría porque la cantidad de tejido adiposo acumulado ya es mayor. No, en realidad no habría ningún problema. Se pueden utilizar ambas porque en mujeres mayores de 45 años ya hay mayor tipo de clasificaciones. Entonces sí, la mamografía me sirve y la ultrasonografía me serviría de forma complementaria, ¿no? Porque podemos encontrar algunos quistes con contenido evolutivo. Bien, creo que se entiende completamente ahora el concepto de enfermedad, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Lo que les decía, en algún momento, aquí al centrito, esta es la curva de Gauss, por si acaso, se utiliza mucho en los modelos matemáticos y como les decía en alguna clase, medicina está basada en matemáticas. Lamentablemente uno piensa que voy a estudiar medicina, no voy a ver nada de multiplicación, no voy a ver nada de estadística y es donde más entra estadística. Realmente, y ustedes espero que por lo menos de aquí el 3% se convierta, bueno, yo creo que más, porque en su residencia también hacen investigación. Ustedes van a hacer diferentes tipos de investigación. De hecho, cuando vayan al campo y hagan su servicio rural obligatorio, van a hacer una investigación básica, ¿no? Normalmente utilizan la incidencia o van a hacer la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños, lo común, ¿no? Enfermedades respiratorias en niños, embarazo adolescente, los temas que creo que más les llama la atención o a veces lo hacen por cumplir. ¿Qué cosa? Gonatrosis vas a hacer. Sí, más fácil. Entonces, la mayoría de los laboratorios está basado en la parte estadística. Lo que les explicaba hace rato, vamos a hacer un ejercicio con, ¿qué se me ocurre? La glicemia. ¿Cuánto es el valor normal de la glicemia? De 70 a 110. De 70 a 110. Ya. Lo vamos a validar todos como un valor aceptable y que esté dentro de lo normal. Me voy a empezar a rayar. Tú me dices que el límite inferior es 70. ¿70 qué? Bien. ¿El valor máximo es? Bien. Ok. ¿Qué pasa si un paciente está con 130 en su glicemia en ayunas? ¿Quién se han hecho glicemia? A ver, iremos por ahí. ¿Alguien se ha hecho glicemia alguna vez? ¿Solo 3? ¿4? ¿Qué más? ¿Nadie más ha hecho glicemia? ¿También? ¿Cuánto a tu glicemia? ¿Cuánto has hecho? 89. Vamos a poner ahí. Creo que 90. 90, ya. 74. 74. ¿Por ahí? 79. 79. ¿Qué más? 91. 91. 77. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y esto es más o menos así. La mayoría de las puntuaciones que están dentro de lo normal están concentradas aquí, en el mayor acumulación en la curva de Gauss. Pero si tuviera, por ejemplo, desviaciones en cuanto a la glicemia y tuviera una persona con 130, ya me llama la atención, ¿verdad? Y digo, a ver, ¿qué más tendría que buscar para que me llame mucho la atención? A ver. A la dama de amarillo. La clínica. ¿Qué tus características físicas?
O sea, te ha venido y te ha dicho, mira, le ha salido esto al paciente, ¿qué voy a hacer? Tendría que buscar ya sobrepeso, bien, su peso. ¿Qué más? Ver si es adulto mayor. Vamos a poner un ejemplo clásico ya. Paciente de 30 años, sí tiene sobrepeso, pesa 90 kilogramos, 1,70. ¿Qué más quieres saber de tu paciente? Alimentación, comida boliviana. ¿Qué antecedentes quieres preguntar? Pregunta. Lo que me estás diciendo es como cuando yo te pregunto, ¿y dónde vives? En Bolivia. Ya, sí, en Bolivia. Pero ¿dónde? ¿En qué departamento? Cochabamba. En cuanto a los antecedentes familiares, tal vez sus padres, madres, usted contaba, tenía, tal vez la herencia alterada o... Papá murió cuando él tenía 4 años. Su mamá vive, no tiene ninguna enfermedad. Aparentemente. ¿Su papá de qué murió? No se sabe. No sabe. ¿Eran hermanos? ¿Cuántos hermanos tienen? 4 hermanas. ¿Todas están aparentemente sanas o cuántos hermanos? Aparentemente. ¿El lugar donde vive? ¿Se cuenta con Guacapiro. cuenta con todos los servicios básicos? ¿Y su casa es de ladrillo, cemento? Todos los servicios básicos. ¿Todas las hermanas viven en la misma casa? Así es. ¿Su alimentación es variada? ¿Cuántas veces? Comida boliviana. Sopa, segundo, carbohidratos. Muchos carbohidratos. ¿Estás sentado? La ingesta de líquido, ¿cómo es? Toma muy poco líquido, 1 litro al día. Es muy poco para el peso. Bien. Solo 1 litro al día. ¿Y la actividad física que realiza? Muy poco, trabaja en una oficina de abogados. Elegí a alguien de la fila 2 que te ayudó. Aquí la fila. Toda esa fila. Mira. ¿Ya? Sabíamos que era tu fan. No lo quería demostrar. ¿Ves que ya va a salir? ¿Qué va a hacer con el paciente? ¿Qué realizar? Y para hacerlo corto, así no me voy a demorar. ¿Le podría pedir un control de hemoglobina glicosilada? Ya. ¿Qué más? Después... Así se diagnostica la posible hiper o hipoinsulina. Preguntar qué ha comido en la mañana porque puede ser que se haya alterado por alguna ingesta muy alta de azúcar. Esa es una de las preguntas más importantes, chicos. O sea, le decimos al paciente, señor, mire, su glicemia ha sido alterada. Hemos visto que en tus antecedentes no hay muchas cosas que llamen la atención, pero queremos que sea sincero. Ay, es que me he puesto un dulcecito antes de ir al laboratorio, es que se me baja la presión, ¿no? Como le dice el otro. Me he puesto un dulcecito, pero pensé que no me iba a afectar. No le he dicho nada a la del laboratorio. Y con su chip le están sacando muestras. Y no nos avisen las cosas. Entonces, esas preguntitas son importantes. Ahora, después de cómo se diagnostica el diabetes, ya es otro mambo, ¿no? O sea, tendré que pedir insulina, curva de tolerancia a la glucosa, curva de tolerancia a la glucosa. Pero eso sí realmente amerita al paciente, ¿no? En este caso hemos visto que estamos dudando todavía, ¿sí? Ya. Bien, entonces, a medida que se han ido dando algunos datos, por ejemplo, esta curva también se ha construido con la toma, por ejemplo, de la presión arterial
a muchas personas negras en el estado de Oklahoma, si no me equivoco, en Estados Unidos se han logrado, como había muchos esclavos, estoy hablando ya del siglo pasado, les han empezado a medir la presión y les han dicho, a ver, veremos cuál es la tendencia central. Y la mayoría salía entre 80 y 120. ¿Qué? ¿80 y 120 qué? Milímetros de A los dedos. Sí. Tú tranquilo. Entonces, veían que algunas personas podían estar con datos alterados y veían que podría estar relacionado, ¿no? Cuando un investigador tiene unas hipótesis, la lanzaba, decía, no, el que tiene alterado es el blanco. ¿Y el blanco por qué? Es que el blanco puede comer sal, puede comer azúcar, es más gordo que el negro. Entonces empezaban a generar hipótesis y a relacionar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, y así se fue construyendo el tema de los mínimos. Si vamos a una imagen matemática, todo esto estaría dentro de lo que es las medidas de tendencia central, la mediana, la media y la moda, ¿no es cierto? ¿Que se acuerdan? Y todo lo a partir de aquí estaríamos con la desviación estándar más 1, esta sería la desviación estándar menos 1, la desviación estándar menos 2 y lo mismo aquí, la desviación estándar más 2. Entonces todo lo que está para aquí va para arriba y lo que va para allá va de forma negativa hacia abajo. Bien. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué es esto? No. ¿Alguien ha visitado el hospital Univalle Norte? No. Si acaso no es publicidad, ¿no? Semejante hospital. Si ustedes ven el hospital Univalle Norte, realmente tiene un equipo de tecnología, pero así de sueños. Tiene ecógrafos portátiles, que son, o sea, está el equipo y una tablet básicamente donde estás viendo. Equipos muy bonitos. Y a lo que quiero llegar con esta imagen. Los equipos cada vez se están volviendo mucho más sofisticados, complejos, de mejor diagnóstico. Entonces, ¿para qué necesitamos médicos para el futuro? ¿Para qué están formando? Para saber cuándo utilizar ciertos equipos por criterio. Bien, cuando saber cuándo utilizar. Y ahí viene ese famoso textito, ¿no es cierto? Cuando le dicen, señor, necesito que me ayude a reparar esta mesa. Bien, viene el señor, el carpintero, y le dice, son $500. ¿Cómo 500 por una mesa? Yo me podía comprar una mesa más barata que no sé qué. Usted va a pedir mis servicios. De hecho, solamente le he puesto 2 tornillos que me han costado $15 y lo demás son mis servicios. ¿Pero por qué yo podía poner los tornillos? Sí, usted de repente podía comprar los tornillos, pero no sabía dónde colocarlos. Entonces pasa lo mismo con el personal médico. Y eso es por lo que también los voy a instar a presionarlos. Porque mientras más conocimientos tiene uno, más ventaja tiene sobre el resto de las personas. Conocimiento es poder, así que no dejen que las máquinas los intimiden. Hoy en día tenemos cirugía robótica, tenemos muchas especialidades que cada vez se están resolviendo más con equipos. Se hace mejor diagnóstico con resonancias magnéticas, con tomografías, pero no todos, recuerden, no todos estamos al alcance de una tomografía. Si hoy en día, ¿cuál es el estándar para el COVID? Y sobre todo cuando hay un COVID relacionado al área pulmonar. Lo dicen los artículos. Pero, ¿será que voy a necesitar, así en estos momentos epidemiológicos, una tomografía? No, ¿verdad? Porque primero tiene que resaltar la parte clínica, la revisión del paciente, ver las condiciones en que llega. Si es un paciente joven,
verdad, como médicos de química y te vieran, ay, soy como un monaco. Eso es lo que no quiero que sean ustedes. O sea, vean esas cosas y evítenlas. Ustedes tienen que preocuparse por los pacientes, preguntarles con pacientes postquirúrgicos, hasta su número de celular, como a sus chicas tienen que tener. Porque pasa alguna cosa, una complicación, ustedes tienen que estar pendientes hasta el día de algo. Inclusive se pueden manejar un cronograma cuando es otra cirugía, ¿no? Bien, y ahí vienen todos los paradigmas de la salud. Y ustedes van a ver esta misma evolución. No me está pasando de hora. Muy bien. Esta misma evolución, cómo va avanzando a nivel de los modelos. Y esos modelos son importantes para entender cómo se manejan hoy en día los sistemas de salud. Los conceptos de enfermedad, salud, enfermedad se han manejado desde el concepto individual hasta la dimensión colectiva. Antes era así, la enfermedad solamente es de esa persona. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿De blanquito estás? Sí. Vladimir es el leproso. Llévenlo a las cuevas. ¿Se acuerdan de la Biblia o de las películas religiosas? Decían, no, el leproso va a contagiar a todos. Pregunta del millón, ¿la lepra es contagiosa? No. ¿Cómo que no? A ver, Vladimir, ya que has sido tú la víctima, puedes elegir una víctima de esta fila, la que tú quieras. ¿Quién? ¿Quién no te cae? Ah, la que pasa. Froilán, ¿cuál es la teoría ecológica de la lepra? A veces he hecho preguntas así en el examen de grado de lepra, y todavía hay lepra. Sí, hay lepra. Y hay hasta bonitas historias porque tenían un leprosario en Lima. Interesante. Froilán, pregúntale la pregunta a otra persona que no te caiga. Pero yo con mi Brasilero. no pasa nada. Ni siquiera ha visto lepra, hermano. Teoría ecológica por la lepra. Ni teoría ecológica. No, ya. Atacar a alguno de tus compañeros. Haz quedar mal a alguien. El último de La que está whatsappeando con el chico. Sí. La justo esa. Amiguita. No es la teoría ecológica de la lepra. No todos whatsappear. Ya han googleado nada. Listo. Agente teológico. Mycobacterium leprae, primo hermano del una bacteria, alcohol, ácido. Muy bien. Huésped. Huésped. El hombre. El ser humano. Bien. Ser humano. Medio. ¿Dónde se encuentra? No. ¿Dónde se encuentra la enfermedad? Se puede encontrar en cualquier lado. Es una bacteria cosmopolita también. ¿Sí? Lo que pasa, miren, hoy en día hay lepra, sí. Tenemos lepra en Bolivia, todavía tenemos lepra. De hecho, tenemos el hospital dermatológico de Monteagudo, Sucre, que tiene muchos pacientes con lepra todavía. Y ahí justo me fue una rotación que tuve. Y ves por la clínica que se les va desapareciendo, o sea, no es lo que te pintaban, ¿no ve? En la parte medieval, cuando vas a la Jadín a romper a Jerusalén y que encuentra un príncipe leproso y que, no. Obviamente se van deformando porque hay una reabsorción ósea de las extremidades. ¿Qué quiere decir eso? Reabsorción ósea. Que tus huesitos se van haciendo cada vez más pequeñitos y se van volviendo muñoncitos. En vez de manitos, las cejas se van perdiendo, las orejitas se vuelven más grandes, los pabellones sobre todo, se vuelven como que orejitas colgantes. Y a veces, cuando he ido a Brasil, he visto personas que me han hecho dudar que de repente tenían lepra porque tenían alteraciones en algunos dedos
las uñas eran muy chiquitas y sus lóbulos eran muy grandes, o sea, llamaban la atención clínicamente. Ahora nunca les he hecho, ¿no? O sea, los he visto de vista y ya. Pero así uno juega a veces cuando está en la calle a diagnosticar algunas cosas, ¿sí? Bien, entonces pasa de lo individual, como les decía, de ver enfermedades somatizantes, de decir, no, es el leproso, a enfermedades que decir ya, como el COVID, ¿no? Que, no, Dios mío, nos van a contagiar COVID, o sea, cuando hemos pasado aquí, estamos buscando hospitales y tuvimos la idea de hacer, como en España, los hospedajes medicalizados. Y hemos tratado de contratar un alojamiento, un hotel para internar pacientes, pero que eran pacientes leves con sintomatología leve. Y la gente nos decía, no, nos van a contagiar todo el barrio, por favor, no, o sea, ya se han puesto a marchar, cosas así. Y hoy en día sabemos que no los íbamos a contagiar, ¿no? Bien, entonces, hemos ido de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial y hemos terminado en un modelo ecológico. Y ahí está, señores, miren, no es nada nuevo esta triada ecológica. De hecho, desde 1963, 73, 83, 93, 2003, 2013, tiene 60 años. 60 años. O sea, realmente esto es una reliquia, pero es una reliquia que actualmente nos sirve mucho. Agente, huésped, medio ambiente. Para cualquier patología, si ustedes se dieran la oportunidad de estudiar de esta forma, se les volvería la vida mucho más fácil. Hagamos un ejemplo, la leishmaniasis, ¿cuál es el agente? Parastén. Uf, no me acuerdo de leishmaniasis. No me entienden, leishmania SP. ¿Cuál es el vector? No me digas, No, ese es del dengue, no. es el plebotomus, ¿verdad? Huésped, el ser humano. Medio ambiente, ¿hay en todo lado leishmaniasis? No. ¿Hay en Bolivia? Sí, hay aquí. ¿Hay en Brasil? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿hay todos los tipos de leishmaniasis? No sé. ¿Qué tipos hay en Latinoamérica? ¿Cuántos tipos de leishmaniasis hay ahorita? Hay 3, ¿verdad? Correcto, muy bien. Lo único que no hay en Latinoamérica es la visceral. La visceral en Medio Oriente. ¿Vale? Bien. Muy bien. Y esta triada ecológica se complementa justamente con la historia natural de la enfermedad, que ahorita les va a parecer algo nuevo, porque está de cabeza. De hecho, esta historia natural nace con Liebald y Clark en el 65, 2 años después de que se haya inventado la triada ecológica. Y esto es realmente un resumen de que se puede hacer muchas patologías, incluyendo patologías no transmisibles, como... Vamos, tienes que pensar rápido. Chicos, están en 5º año, tienen que volar sus... Atrás, 3 patologías no transmisibles. Atrás, 3 patologías no transmisibles. Las famosas ENS. Atrás, 3 patologías no transmisibles. Correcto. Simple. Entonces, predisposición al daño. Aquí estamos trabajando en la parte primaria, que dice prepatogénica, ¿no es cierto? Y como estado, como hospital, como quieran llamarlo, generamos una promoción o una protección específica. Voy a dar el ejemplo de COVID para que todos me entiendan mejor. Creo que todos hemos visto COVID, hemos estudiado COVID, sabemos de COVID. Promoción. ¿Qué es lo que nos decían en la época de la cuarentena? Susanita, el Estado mexicano ha sacado Susanita, Susana distancia, ¿no es cierto? De por lo menos mantener, primero, inicialmente 1 metro, luego recomendaron 1,5 metros y terminaron recomendando 2 metros de distancia, así, para toda la gente. Estoy hablando antes de la cuarentena.
¿Qué otras cosas les decían? No salgan de casa, por favor, desinfecten todos sus alimentos, mascarilla, lentes, alcohol, en todo le metían, ¿no? Las señoras, hasta ahorita hay algunas personas que todavía no se ubican y le ponen alcohol a los billetes. ¿Para qué? O sea, no tiene un sentido. Fuera de eso, agarraban una manzana y se la mordían. ¿Qué onda? ¿Se quieren? Bueno, en fin. Hubo un montón de cosas, pero que eran para todo el mundo, o sea, que para niños. Le daban el platanito a su niño, ya come. Entonces, era una promoción global para todo el mundo, niños, ancianos, adultos, estudiantes, todos. Bien. La prevención primaria. Predisposición al daño, entrar en contacto con una persona enferma, pero no sabíamos quién podía estar enfermo, había enfermos asintomáticos. Bien. Periodo preclínico, ya iniciaban con algunas, te cuento que me duele la garganta un poquito. Ayer he visitado a alguien en la clínica que parece que se ha enfermado de COVID, pero ya ha salido hace un mes, ¿no? Entonces había ya una especie de sintomatología con algunos signos y síntomas. ¿Qué se llama eso? ¿Conjunto de signos y síntomas? ¿Tiene razón? ¿Los avala? Sí. Muy bien. Entonces, el conjunto de síntomas y signos que van generando en esta patología ya eran claros, ¿no ven? Mayormente respiratorios. Bien, pero ya era diferente cuando trataba de buscar una prevención secundaria. ¿A qué se refiere la prevención secundaria? Algo más específico. Si estoy hablando de persona que está con sintomatología respiratoria, ¿qué le iba a recomendar? Aislarse. Aislamiento, denle la comida como en la cárcel, bótenle por debajo de la puerta, háblenle de aquí a 10 metros, ambientes ventilados, en fin, prevención específica para la enfermedad. Si estuviéramos hablando de un paciente diabético, ¿qué le diríamos? 3 cosas básicas al diabético. Alimentación, ejercicio y hidratación. Ya, está bien. Hola, muy bien. Entonces, son prevenciones específicas. La secundaria es bien específica. Obviamente, antes de que haya esto, hemos hablado de un diagnóstico y un tratamiento. O sea, lo he diagnosticado al paciente para que llegue aquí. ¿Sí? Bien. Luego viene la parte, el periodo patogénico, que nuestra función como médicos es limitar la discapacidad. ¿A qué me refiero con eso? Cualquier enfermedad puede ser discapacitante, inclusive una gastritis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que requiero con esto? Es disminuir la parte clínica a través de un tratamiento específico. Vamos a hablar otra vez del Helicobacter. Vamos a lanzarnos a muchas enfermedades. Ya diagnosticado al paciente, IgG, IgM alterados, en heces también está alterado, hay presencia de Helicobacter 3 cruces. ¿Cuál es el tratamiento para su gastritis crónica? No. No me acuerdo. La dama de atrás. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? Rapidito. Ya le doy omeprazol, amoxi. ¿Solo amoxi o amoxi más ácido clorhilánico? Solo amoxi, perfecto. ¿Cuánto le doy de amoxi? 1 gramo cada 12 horas. Cada 12 horas, correcto. ¿Y en qué más? Ya, la eritromicina, ¿cuánto le doy? ¿Estás segura? Hay terapias, lo que dice su compañera es correcto, hay terapias bicombinadas, tricombinadas, y hoy en día muchos gastroenterólogos están yendo a lanzarse a terapias muy agresivas, que incluyen el metronidazol. ¿Alguien ha tomado metronidazol de casualidad? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí?
¿Y qué tal? ¿Sabor metálico? ¿Te ha generado dolor abdominal? ¿Sí? Y además, ¿cuál es la desventaja? A ver, ¿cuál es el principal contraindicación del metronidazol? Y eso tienen que saberlo todos, por supuesto. Les puede afectar a ustedes. ¿Cuál es la principal contraindicación del metronidazol? No. El efecto, correcto, señor, el efecto altabuz. ¿Qué es el efecto altabuz? La sensación de muerte que puede provocar un medicamento, sensación de muerte, cuando se consume junto al alcohol. Por eso lo digo, les puede afectar y ustedes ni importancia le dan. ¿Qué les pasa? María, te va a afectar. Bien, entonces, no, es que hay que tener mucho cuidado, o sea, uno piensa que, y es clásico, ¿no ves? Nos reunimos con amigos y te dicen, estoy tomando antibiótico, ¿puedo tomar? No. Y no falta algún amigo imbécil que dice, sí, puedes tomar. ¿Y qué estás tomando? Metronidazol. Y después el pobre está, me quieren matar, ¿qué me quieres hacer? Está empezando a gritar en el boliche. O sea, chicos, o sea, adelántense, ¿no? Bien. Entonces tratamos de disminuir la limitación de la discapacidad de cualquier patología y tratamos de ir a buscar la resolución. ¿La resolución qué quiere decir? Disminuir las secuelas, disminuir la invalidez, porque puede provocar algún grado de invalidez, o la muerte. O sea, no todo termina en color de rosa. Hay patologías que tienen alta tasa de letalidad, como el ébola. Su tasa de letalidad oscila al 70%, o sea, de cada 10 pacientes, 7 se van a ir. No todo se va a resolver con paracetamol, ¿verdad? Entonces hay gente que también, lamentablemente, le vamos a dar la alta celestial, ¿verdad? Listo. Y obviamente todos los que se puedan, por ejemplo, después del COVID, hoy en día, las recomendaciones, ¿cuáles son? Si han sido hospitalizados, hacerle una espirometría al mes, una tomografía pulmonar al mes, ver de terapia respiratoria con fisio, o sea, no es simplemente que le doy el alta y listo, que te vaya muy bien, sino ejercer buenos controles de seguimiento. Chicos, sobre todo en las enfermedades no transmisibles, no saben lo importante de hacer seguimiento. No saben, porque el tema de diabetes, por ejemplo, controlar una diabetes, que son los pacientes más irresponsables, tú controlas la diabetes, podemos evitar cuáles son 3 complicaciones de la diabetes. Retinopatía, daño renal. Neuropatía y ceguera en adultos. Neuropatía, muy bien. Sí, ceguera, pie diabético. Entonces tenemos un montón de patologías, o sea, de complicaciones. Y esas complicaciones, ¿qué quiero decir con esto? ¿A quién le van a afectar? Al paciente, a la familia, a la economía de la familia, al médico, porque el médico, si no lo controla, va a ser, o sea, lo haces bien, eres wow, eres grande, eres un bueno. No lo controla bien por la dieta, porque si está haciendo mala dieta el paciente, es mal médico. ¿No? Entonces afecta también la parte de los médicos, es un gasto económico para el Estado, es un gran gasto de hecho para el Estado, sobre todo por la medicación. Entonces, esto resume básicamente todo lo que es el historial de salud, la historia natural de la enfermedad. Bien, aquí vamos a quedar el día de hoy. Estoy un minuto antes justamente. Voy a llamar rapidito la lista y todos los que no hayan asistido